¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Un saludo fraterno en los corazones de Jesús y de María para todos ustedes. Muchas gracias por acudir a este llamado para que juntos podamos meditar la lección divina del día de hoy. La lectura que nos propone hoy, 31 de octubre, la liturgia, es el Evangelio según San Marcos. Pero vamos primero que todo a invocar la presencia del Espíritu Santo para que sea Él quien nos ilumine y quien nos permita entender, comprender y vivir esta palabra de nuestro Señor para el día de hoy, para poderla hacer vida. Entonces empecemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Cerremos los ojos, olvidémonos de todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, el ruido, los niños corriendo, los oficios de la casa, la preocupación de todo lo que puede acontecer un día de hoy. Y vamos a poner las manitas en acción de recibir y a clamar por el Espíritu Santo. Y vamos a decir juntos a una sola voz esta oración que tanto repetimos desde el fondo de nuestro corazón, pero que no sea como una vez más. Que sea la más sincera llamada a ese Santo Espíritu. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Amado Espíritu, te queremos dar gracias por todo lo que has hecho con nosotros, por todo lo que has permitido en nuestra vida para santificarnos. Perdona lo que hemos desaprovechado en nuestra ignorancia y ayúdanos en ese momento a entender y comprender y sobre todo a hacer viva la palabra que el Señor nos tiene para el día de hoy. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer entonces el Evangelio del día de hoy. Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, un letrado se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El letrado replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, es un evangelio que nos deja pensar muchas cosas, que nos deja muchos mensajes, pero vamos a empezar por hacer el recuento. Dice que en ese momento de la historia, todo lo que estaba sucediendo, un letrado, una persona de conocimiento, le pregunta a Jesús cuál es el más importante entre todos los mandamientos. Y Jesús le contesta que el más importante es amar a Dios sobre todas las cosas, con todas las fuerzas de nuestro corazón, de nuestro ser, y el segundo, al prójimo como a nosotros mismos, ¿cierto? Y dice que no hay mandamiento más grande que amar a Dios sobre todas las cosas. A lo que el letrado le contesta que tiene toda la razón sobre todo lo que le está diciendo. El Señor le contesta al ver su respuesta o al oír su respuesta, le dice que no está lejos del reino de los cielos. Ese es el recuento de lo que nos dice el Evangelio.
Ahora vamos a meditar un poco. Cuando dice cuál es el más importante de todos los mandamientos, nosotros hemos venido por estos tiempos haciendo un recuento donde muchos de los apóstoles incluso se decían cuál es el más importante. Yo quiero estar a su izquierda, a su derecha, permítenos a nosotros ser los primeros, que necesito para, bueno, en fin, todas estas circunstancias. Y aquí una persona ilustrada, estudiada, le pregunta, no quiere ser el primero, sino quiere saber cuál es el más importante de todos los mandamientos. Acordémonos que estas personas muchas veces ponían a prueba el conocimiento y la sabiduría de Jesús con el fin quizás de buscarle, como nosotros decimos vulgarmente, como la caída, ¿no? A ver en dónde se equivoca para nosotros poder hacer lo que queremos. Y resulta que el Señor le dice, hay que amar a Dios sobre todas las cosas, eso es lo más importante, pero no se queda solo con eso. Nos está diciendo cómo se ama a Dios sobre todas las cosas y nos está diciendo que hay que amarlo con todo nuestro corazón, que hay que tenerlo siempre en primer lugar. Y después nos dice que hay que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y ahí nosotros tenemos muchas aristas de dónde pensar. Podemos pensar, por ejemplo, en primera medida, o mucha gente suele pensar, bueno, es un Dios egocéntrico, ¿no? Porque pide que se ame sobre todas las cosas, o sea, ámenme, ¿sí? Ténganme primero a mí. Pero resulta que no es una manera egoísta como se puede malinterpretar. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que nos dice que también debemos amar al prójimo. Pero ¿cuánto nos cuesta a nosotros amar al prójimo? Nos cuesta muchísimo. Como muchas cosas nos cuestan trabajo, ¿cierto? Estar con Cristo, estar con Dios, no es una tarea imposible, pero requiere de muchas negaciones. Requiere de reconocerlo, su grandeza y su gloria en nuestra debilidad, como lo dice San Pablo. Y en ese mismo orden de ideas es muy difícil amar a nuestro prójimo porque quizás sus defectos, porque quizás nos vemos reflejados en ellos, porque no son como nosotros quisiéramos, porque no actúan como nosotros quisiéramos, porque no piensan como nosotros pensamos. Qué bien se siente cuando estamos en un grupo donde hablamos el mismo idioma, pero se siente muy complicado cuando salimos de ese grupo y ya nuestro prójimo habla un lenguaje completamente distinto en todo lo que a nosotros nos corresponde. Ya no nos cuesta más el solo hecho de hablarles, de comportarnos. Y por eso Dios ha pensado en que debemos amarlo primero a Él, porque solo llenos de Él, solo estando con el amor pleno, nosotros podemos dar ese amor a los demás. Solo en este camino nosotros hemos aprendido a ver a los demás seres humanos como almas, y es un punto muy importante. Cuando yo veo un alma en otro ser humano y no el ser humano, nosotros entendemos, comprendemos y compartimos su proceder, su actuar. Cuando lo vemos como un simple ser humano, nosotros quizás lo rechazamos. Y a ese ser humano que nosotros rechazamos es como rechazar al mismo Dios y faltarle a ese mandamiento de amor. Entonces es bien importante que nosotros aprendamos a amar a Dios para que con ese amor de Dios y esa misericordia nosotros podamos amar al prójimo. Solo llenos de Dios nosotros podemos amar a los demás. Solo llenos de amor nosotros podemos actuar en pro de los demás y no en pro de nosotros mismos. Es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Es muy importante que nosotros aprendamos a refrenar nuestras palabras y nuestros actos cuando nos vamos a referir a otro ser humano. Porque no lo conocemos, no sabemos las heridas que trae. Es muy fácil señalar, es muy fácil juzgar. Es muy fácil en nuestra humanidad faltarle al amor. Por eso es muy importante que nosotros cada día busquemos más a Dios, permanezcamos más con Él, hagamos cada vez más prácticas, más devociones que nos lleven a continuar y a llenarnos del amor de Dios para así poder nosotros entregar
lo que Dios quiere que nosotros le entreguemos al resto de la humanidad. No ver la miserableza de los demás, entendernos que somos iguales de miserables, pero con todo lo miserables que nosotros hemos sido, Dios ha tenido mucha misericordia con nosotros y nos ama. No nos ha amado en pasado, nos ama en presente, en un eterno presente. Por eso es importante que nosotros aprendamos a amar a nuestro prójimo también. Amando primero a Dios, el resto de los mandamientos viene por añadidura. Y para terminar, una parte que me llamó mucho la atención al leer este evangelio es cuando le dice, Jesús reconoce que el letrado está cerca del reino de los cielos, pero no está en el reino de los cielos, ni está lejos. Y es la misma posición en la que nosotros estamos. Estamos cerca del reino de los cielos, pero aún no estamos ahí. No estamos lejos, estamos aproximados. Por eso es importante que ese amor nos enseñe a seguir caminando para darle gloria a Dios con nuestra presencia algún día en la eternidad. Muchachos, vamos a hacer un propósito para terminar esta lección divina, muy importante. Una de las formas como más le faltamos al amor al prójimo es cuando nos sentamos a hablar de ellos, a destruirlos, a inventar quizás muchas cosas. Que sea el propósito del día de hoy con la palabra del Señor, amarlo tanto a Él que nuestra lengua se refrene cuando vamos a hablar de nuestro hermano, de nuestro próximo. No tiene que ser la gente de la iglesia, de mi grupo. Es muy fácil amar a los que hablan el mismo lenguaje que yo hablo, pero hay que salir a la periferia y amar a los que hablan un lenguaje distinto al mío, porque ellos también son hijos de Dios. Que este sea el propósito para este día tan especial. Y pues nada, que la gracia del Señor esté con todos nosotros, muchachos. No hay nadie después de Dios como María, y después de María no hay nadie como San José. Que la gracia del Señor esté con todos nosotros. Santo día.